Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Antigua Casa Sala. Hoy os traemos un directo dedicado sobre todo a los colores que se van a llevar específicamente en lo que sería esta temporada de otoño y también un poquito cuáles van a tener continuidad en la siguiente temporada ya de invierno. Empezaríamos un poquito con los colores Pantone que van a ser más vistos o se van a utilizar más en todo lo que sería moda, complementos, bisutería y joyería en esta temporada. Aquí veríamos diferentes tonalidades. Puede ser que alguno de los colores luego también se vea en invierno modificado, como será el caso de los que os enseñaremos a continuación, pero más o menos los que se irían viendo ya esta temporada serían, como siempre en las temporadas de frío, una gama de azules en las cuales vemos, aún que es otoño, gamas un poquito más claritas, más turquesas, que aún no son perfectamente invernales. Luego también tendríamos los que son más rosa bebé o tonos aún un poco pastel, como serían en estos casos, que aún no son suficientemente intensos o oscuros. También tenemos una apuesta de cálidos que no es bien marrón, como podría ser típico de esta temporada, pero que sí está en una gama de unos cálidos. Y también vemos por aquí unos granates o unos tonos vino que, como os decíamos, se van a ver también en la siguiente temporada. Vamos a destacar tres colores. Uno de ellos sería este de aquí, este color morado o vino, que vemos que es bastante intenso y bastante oscuro y que vamos a ver que también va a continuar para la siguiente temporada. En invierno va a ser un color que también se va a llevar bastante y que luego explicaremos un poquito algunas ideas o trucos para combinarlo. También veríamos la opción del gris. El gris es un color muy recurrente, sobre todo en estas temporadas un poquito más frías, y la verdad que nos va a dar bastante juego a la hora de combinarlo o trabajarlo aplicándolo con diferentes tonalidades, ya que nos puede servir un poquito como muletilla para combinar otros colores o incluso buscar un poquito la neutralidad y hacer destacar algún momento puntual, alguna tonalidad un poquito más subida o más intensa. Y luego también veríamos este verde de aquí. Este verde un poquito más tirando a lima, pero lima oscura, lo veremos ahora en este otoño, pero también lo vamos a ver de cara al invierno un poquito más intenso, un poquito más verde bosque, como os enseñaremos a continuación. Aquí veis que hemos hecho un poquito una selección de algunas piezas que estarían en estas tonalidades para que tengáis una idea de cómo es esta tonalidad aplicada a las piezas. Como decíamos, vamos a quedarnos con estos tres colores, el que sería el neutro, el gris, una tonalidad un poquito más tono vino, un poquito más granate, y el verde este que vemos para otoño, que para invierno se oscurece un poquito más y se intensifica un poquito más. Este sería el verde que se va a llevar un poquito en todo lo que sería otoño-invierno. Sería este verde bosque que, como veis, es bastante intenso, un poquito oscuro, y lo vemos en muchos materiales. Lo vemos tanto en lo que sería el cristal de Swarovski, cristal de Murano, y vemos que es un verde que nos va a combinar muy bien con todo lo que sería la gama de grises, incluso otros verdes un poquito menos intensos, como en este caso en el que lo hemos aplicado a este collar. Hemos jugado con la luminosidad que nos dan las piezas metálicas para darle un poquito más de luz a esta pieza, y lo hemos contrastado con estas piezas en un tono verde similar, un tonito más oscuro para que también haga un poquito de contraste sin demasiada diferencia, y hemos utilizado este gris, que como os lo explicaremos a continuación, ya veréis que el gris nos va a permitir todo este juego con estas tonalidades tan intensas, ya que a veces queremos aplicar un tono que es muy intenso, pero necesitamos un tono intermedio o alguna pieza más neutra para que nos acabe de hacer el conjunto bien engamado cromáticamente. Como veis, tenemos diferentes piezas en esta tonalidad. Las tenemos bien sean de dos anillas en diferentes materiales, como comentábamos, para pasar, como podría ser en este caso, o incluso en colgantes. Aquí ya queda más a vuestra elección si queréis combinar un detalle en esta tonalidad y que el resto de la pieza sea en un tono neutro, también como podría ser el gris, que nos va a pegar mucho con este color. Y también lo veremos este verde en tonalidades un poquito más hacia azul o hacia un poquito un turquesa oscuro. Es decir, a veces se va a ir a gamas de este color, como por ejemplo vemos en esta seda, que se iría un poquito más clara, no sería tal vez hacia el verde, sino que tiraría un poquito más al azul, que también las podemos combinar perfectamente, pero el tono que se va a llevar exacto sería el que vemos aquí en esta pieza. Este sería el verde bosque que se va a llevar en esta temporada, y ya os digo, en otoño tal vez no será tan oscuro, pero ya lo vamos a empezar a ver en esta intensidad.
El gris que os comentábamos. El gris es un color súper fácil de combinar, que podemos tanto jugar con otras mismas tonalidades, otros tonos más claros, más luminosos, o incluso darle un poquito más de contraste con otros grises de la propia familia más oscuros. Un color básico con el cual lo podemos combinar o podemos jugar sería el negro. El negro nos va a resaltar esta tonalidad neutral, esta tonalidad más rebajada de intensidad y que nos va a dar diferentes contrastes. Como veis, también tendríamos unas piezas similares en esta tonalidad. Este sería exactamente el gris que se va a llevar, es decir, es un gris bastante oscuro que hace referencia a lo que sería ya esta época más fría, y que también lo podemos combinar, como os decíamos, en estos tonos diferentes, pero que le dan un poquito más de gama para que tampoco la pieza sea 100% de este color. Lo que conseguimos, unos tonos más luminosos y unos tonos que le hagan este contraste, pero engamándolo. En este caso, como veis, por ejemplo, pues hemos ido combinando estas piezas de aquí, que serían de cristal, en tonos más claros y más oscuros, y hemos ido tejiendo con nuditos. También hemos aprovechado el mismo cuero con el que hemos hecho el collar y lo hemos envuelto con un pequeño hilo de algodón para conseguir un poquito más lo que sería el dibujo o la cenefa de estas piezas. Como veis, es un collar largo en el que jugamos con las dos alturas, que es algo que ya veíamos en temporadas anteriores, que se va a llevar bastante y que ya veréis que sigue vigente para esta temporada. También tenemos piezas que tendrían el brillo. El brillo ya veréis que es un color y es un acabado que también se va a llevar bastante esta temporada. Lo vemos también, por ejemplo, combinado con lo que sería plata vieja o cristales brillantes facetados. Ya os decimos que el brillo se va a llevar bastante y que vamos a detallarlo un poquito más en lo que sería el próximo directo o próximamente en un directo dedicado a las tendencias. Como veis, también tenemos cordones de estas mismas tonalidades, en opciones un poquito más mates o en opciones un poquito más sofisticadas. Evidentemente sí que habría también un poquito de gama de grises, pero ya os digo, la opción que va a ser más fuerte o que vamos a ver más en todo lo que sería moda y complementos sería este, que es un pelín más oscuro. Y finalmente vamos a este color así un poquito más color vino, que es el que ya se ve directamente, igual que en el caso del gris, en lo que sería esta temporada de otoño. Todo esto lo vamos a ir viendo en pasarelas o en las colecciones que van a ir sacando grandes diseñadores, bien sea en joyería o también sobre todo en lo que serían ropa y complementos, que ya sabéis que más o menos va todo un poquito relacionado en lo que sería el mundo de la moda. Tenemos tonalidades que son un poquito más transparentes, más translúcidas, pero el color que se llevaría exactamente sería este opaco que vemos aquí. Es este color tan intenso que es un color muy elegante y muy fino y que nos permite tanto combinarlo con opciones plateadas como en opciones doradas, por lo que nos da muchísimo juego a la hora de combinarlo. También es una tonalidad que nos queda apropiada, bien sea con tonos negros o con tonos marrones, ya que muchas veces podemos preferir combinarlo hacia una gama más de marrones, ocres o beige, o incluso hacia los negros, como serían en este caso. En este caso hemos hecho un collar con diferentes nudos, a los cuales también hemos aplicado unas piezas un poco metálicas, envejecidas, un tono plata vieja, para que tampoco destaque demasiado esta pieza metálica, tampoco sea demasiado luminosa. Y simplemente lo hemos acabado con las dos alturas que veíamos anteriormente. También lo veríamos en tonalidades parecidas, que no serían 100% exactas, pero son de la misma línea, dándole este toque similar al que veíamos en el modelo o en el color gris. También tendríamos opciones en cristal facetado y evidentemente en cordones, bien sean rígidos o también cintas elásticas, lo que también nos va a dar este toque un poquito más acabado satinado, que también ya veréis que se va a llevar bastante esta temporada. Podemos complementarlos entre sí y si no, este color sería muy bueno para combinar con la gama de los grises, también con la de los marrones, incluso con negros. Y nos va a dar mucho juego si lo queremos también combinar con tonalidades más claras para obtener un poquito más de contraste, como serían los beige o alguna tonalidad un poquito más clara y más luminosa. El gris lo podemos combinar con, como decíamos, con otras gamas de tonos grises y de negros. Incluso le podemos añadir cualquier tipo de azul, verde, granate. La verdad que es un muy buen comodín y que nos va a dar mucho juego a la hora de combinar. El verde bosque lo podríamos combinar con grises, como decíamos, también con tonos un poquito metálicos, le van a resaltar este tono que tiene él.
y también evidentemente con los negros. Podemos también atrevernos a combinarlo un poquito con lo que serían colores verdes de la misma gama, siempre que estén un poquito engamados, es decir, si no vamos a encontrar demasiado contraste y nos va a quedar un poquito fuera de tono. Y también podríamos combinarlo incluso con beige, esto ya en función más de cómo os guste llevar el tipo de complemento, si buscáis un poquito más de contraste o buscáis una línea un poquito más homogénea, que quede encajado más o menos en unos tonos. Esta sería nuestra apuesta para los 3 colores principales de otoño-invierno y habéis visto un poquito los colores más específicos de otoño. Vamos a continuar trabajando las tendencias, por lo que si queréis estar al día de todo lo que se va a llevar de cara a estas nuevas temporadas, os animamos a que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, por lo que ya estamos preparando algunos vídeos en los cuales detallaremos más específicamente las nuevas tendencias y todas aquellas novedades que nos vayan llegando. También tendréis un artículo dedicado precisamente a estos 3 colores en nuestro blog de Antigua Casa Sala, en el apartado de tendencias, en el cual podréis rescatar un poquito esta información, más ideas de combinación y un poquito más detallado y descrito cada color en concreto, por lo que también os animamos a que os paséis por allí para echarle un vistazo. Hasta aquí sería el directo de hoy, esperamos que os animéis con estas tonalidades tan bonitas de cara a esta nueva temporada y nos vemos en el próximo directo. ¡Hasta pronto!